Vamos a dar inicio. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Ya después de un periodo largo de vacaciones, un periodo de 2 semanas que pudimos disfrutar ahí con la familia, entre actividades, entre algunas otras cosas que pudimos realizar. Bueno, pues gracias a Dios ya estamos de vuelta, back to school, dicen por ahí, y nomás, creo que vamos a tener examen, ¿no? ¿Cuándo son los exámenes? ¿Sí tienen claro cuándo son los exámenes? Creo que les mandaron la actualización de los exámenes. Pero nada más recordarles que en esta materia no tenemos examen, para que no se vayan a estresar, ¿no? No tenemos examen. Yo se los mencioné en el principio. La única forma de evaluar es uno con su asistencia y el otro es con el proyecto final. Entonces, el proyecto final vale el 80% de la calificación y el proyecto final, bueno, les había mencionado que es parte de una exposición que tienen que realizar ustedes. No sé si ya empezaron a tomar sus temas. Nada más les voy a recordar un poco cómo o en qué consiste la exposición. Tienen que tomar una parábola, buscar una parábola que tenga que ver con todo lo que hemos venido estudiando, una parábola que esté ubicada en los evangelios, los 4 evangelios, pero que tenga todo que ver con escatología. ¿Ah? Es una parábola escatológica por excelencia. Por ejemplo, las viudas, la parábola de las viudas, del aceite de las viudas. Esa es una parábola escatológica, porque describe en todo su esplendor la parte escatológica. De repente, en algunos casos, yo lo menciono porque ustedes ya tomaron hermenéutica, exégesis e incluso homilética, ¿no? Entonces, en algunos casos, en otros semestres anteriores, han tomado, por ejemplo, la parábola del buen sembrador. Y dicen, es que la palabra cayó en buena tierra y entonces ya empiezan a llevar como, sí aplica, pero empiezan a llevar el tema como ya a escatología, pero la naturaleza de la parábola no es propiamente escatológica. Lleva una conexión con algo escatológico, por supuesto, pero la parábola no es escatológica. Entonces, tenemos que ubicar muy bien, revisar muy bien, eso es lo ideal, por eso es el 80%, el revisar, el estudiar las parábolas y decir, esta aplica muy bien, esta parábola. No es la única de las vírgenes, no es la única, hay otras varias. Entonces, igual y yo les decía que si querían publicar ahí en el grupo de WhatsApp qué parábola iban a tomar, nomás para que no se cruzaran, pero si se cruzan no hay problema, ¿eh? O sea, yo no tengo problema, porque al final Dios habla de diferente forma a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, algo vamos a aprender, es expositiva 100% y seguro estoy que sí nos va a dar el tiempo para hacerlo en clase. Es decir, vamos a agendar un tiempo, únicamente son 2, 4, 5, son como 6 en este grupo, 6 o 7, si no mal recuerdo. Entonces, vamos a tomar un tiempo de 15 o 20 minutos para que hagan la explicación de la parábola. Así hacia todos nosotros y ahí, pues de ahí vamos a tomar la calificación. ¿De dónde surge la calificación? Obviamente el contenido 100%, ¿no? Que el contenido sea escatológico, que sea una parábola escatológica y que pues tengan un material de apoyo. No tiene que ser forzosamente un PowerPoint. Puede ser un PowerPoint o puede ser una cartulina, un rotafolio, algo que ustedes quieran poner atrás de su cámara o irnos explicando, un PowerPoint, por supuesto, si ustedes lo quieren hacer, un video, lo que quieran hacer como un material de apoyo de acuerdo a la creatividad que Dios les ha dado. No porque alguien haga algo sumamente extraordinario de material de apoyo, quiere decir que eso es un 10. No vayan a sentirse mal los o las demás, decir, no, esa hermana ya, no. Lo que calificamos principalmente es el contenido. Obviamente se ve mucho la creatividad y también tiene un porcentaje de calificación, pero la parte del contenido es fundamental, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna duda para la evaluación final? No hay exámenes, no se preocupen, no se estresen. Para que ustedes, las demás materias, si tienen examen, bueno, pues dediquen el tiempo para estudiarlas, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna duda en el formato de evaluación? ¿Todo está claro? Adri, por favor. ¿El trabajo final sería para la siguiente semana?
No, yo les voy a avisar con tiempo. Ok. Tenemos que terminar Apocalipsis, de explicarlo, y a partir de que terminemos Apocalipsis va a empezar ya las exposiciones. Seguramente será hacia el cierre de mayo o principios de junio. Más o menos a principios de junio es cuando ya habremos terminado Apocalipsis y ahora sí tomaremos un periodo de 2 o 3 clases finales, nada más para las exposiciones, ¿vale? ¿Sí? Entonces todavía tienen chance de poderlo preparar, si no es como para rápido, ¿vale? Sí, para que lo hagan en orden, con mucho cuidado. Hay unas de ustedes que ya lo han empezado a hacer, ya tienen sus materiales, lo han compartido conmigo y está bien si ya lo tienen adelantado, ¿no? Pero si no, lo pueden y están en tiempo de poderlo ejecutar, ¿vale? Súper. Si no hay dudas, bueno, pues vamos a entrar en materia. Vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios, pidiéndole que Él nos dé la dirección en esta clase, ¿vale? Te pedimos, Dios, en este momento que tú tomes el trono, Señor, en este momento en nuestros corazones y en esta clase, Señor. Te pedimos tu dirección, tu palabra, Señor, que tú también nos reveles, Señor, todo lo que dejaste escrito en Apocalipsis, un libro de revelaciones, un libro sumamente interesante para nosotros, un libro 100% escatológico, Señor. Es necesario que nosotros conozcamos Apocalipsis para saber lo que sucederá. Nosotros ya no tenemos tapones en los oídos, Señor. A nosotros nos ha sido revelada tu palabra. Hoy podemos sentarnos, Señor, y hacer un estudio a profundidad de cada versículo de tu palabra, Señor. Y eso es justo lo que queremos hacer en grupo. Sentarnos, Señor, y que tú nos vayas explicando Apocalipsis. No necesitamos el conocimiento de nadie más, sino necesitamos que tú nos lo expliques. Por favor, Señor, háblanos en este tiempo. Háblanos y dirige esta clase, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me dicen cuando ya se vea. Listo, creo que ya se ve, ¿verdad? Súper. Habíamos hablado la semana, bueno, hace 15 días propiamente, del capítulo 4, donde vimos ya las figuras, donde vimos dónde aparece el Espíritu Santo en la figura de los candeleros, donde también pudimos ver la evidencia del Padre y cómo es que cubre un arco iris de aspecto de esmeralda, de color verde, que hace referencia a la esperanza que tenemos de parte de nuestro Padre Celestial. En ese momento, Juan estaba viendo el trono del Padre. En ese momento, Juan le estaba siendo revelado y estaba en una visión, porque lo vimos en Apocalipsis en el inicio, cómo le dice Dios, ven acá y sube, y en una visión lo lleva espiritualmente. Juan pudo estar presente y que se le manifestaran cada una de las cosas que podemos leer en Apocalipsis. Es interesante cómo Juan es el único de los discípulos, de los apóstoles, que no muere como mártir. Hay un propósito muy interesante de parte de Dios. Previo a llegar a la isla de Patmos, Juan iba a ser enjuiciado y lo iban a matar. Lo iban a matar, sin embargo, lo recluyen, lo meten ahí en la isla de Patmos y con un propósito de parte de Dios para que le sea revelado el Apocalipsis. Y una de las cosas que Dios le dice a Juan es, escribe absolutamente todo lo que se te mostrará. Y ahora, a partir del capítulo 5, vamos al capítulo 5 en Apocalipsis, veremos la manifestación del Cordero. En este capítulo hay algo que me llama mucho la atención. A lo largo de toda la existencia de la Tierra, la humanidad, el número de personas que ha habitado la Tierra es un número innumerable. Desde el Edén, donde estaba Adán, el primer ser humano que pisa la Tierra, que es creado por Dios, hasta la actualidad, a este 2023, y el número total de personas que hoy habitamos, ha sido un número impresionante de personas. Dice la Biblia que Juan vio a las multitudes, a todos aquellos que fueron raptados como iglesia, postrados delante del Padre, y el Padre en la mano derecha tenía un rollo, y nadie en el número total de personas, nadie era digno de poder abrirlo. Es impresionante cómo
Aquí se rompe toda ley de probabilidades. Una ley de probabilidades dice que entre más cosas, más personas, más situaciones, hay una probabilidad de obtener, de ganar o recibir algo. Entre más regalos, por ejemplo, en un cumpleaños podamos recibir, tal vez más probabilidad de recibir el regalo que anhelamos existe. Entre más, hay una probabilidad mayor. Esa es la ley de probabilidades. Pero aquí no aplica. Entre más humanidad hemos sido, más pecado ha abundado en la tierra. Entre más somos, el pecado es mucho más latente. Y es increíble cómo en este innumerable volumen de seres humanos, ninguno ha vivido el nivel de vida que vivió Jesús. Obviamente Jesús es Dios, y vivió como Dios y como 100% humano, pero es impresionante el cálculo de decir, de todo el mundo de personas que ha pisado la tierra, ninguno ha estado exento del pecado. Ni uno solo. Es que a mí esto, de verdad, esto me revienta los sesos de la cabeza, decir, ¿cómo ni uno solo ha sido capaz? Por ejemplo, en las poblaciones grandes, vamos a hablar, por ejemplo, de Brasil. Brasil es un país muy conocido porque juegan o hay jugadores de fútbol muy famosos, ¿no? O, por ejemplo, Estados Unidos, que a Susi le gusta mucho el básquetbol, para no decir solo fútbol, sino el básquetbol. Y en Estados Unidos es muy común que haya personas que son muy buenas en el básquetbol, pero hay naciones también alrededor del mundo donde de repente salen uno, dos o tres, o incluso hasta 10 talentos que son sumamente buenos para un deporte en específico, ¿no? Ustedes podrán escuchar de brasileños, españoles, portugueses, incluso mexicanos en algunos casos, estadounidenses, nombres importantes que son sumamente buenos para el deporte, ¿no? Pero solamente para ciertas cosas hemos podido recibir en la humanidad la oportunidad de conocer esos niveles de talentos. Pero ninguno en toda esta historia de la tierra ha sido capaz de no pecar. Ni uno, solo Jesús. Y en este capítulo vamos a ver cómo Juan veía a toda la multitud y Juan lloraba. Y eso va a suceder, eso no es una historia que ya pasó, esto es una historia contada de manera anticipada. Esto es algo que va a suceder. Y nosotros vamos a poder ver lo que Juan ya vio y decir, sí tenía razón la Biblia en Apocalipsis al decir, ninguno tuvo esa posibilidad. Dice la Biblia en Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La interpretación del punto que dice el libro, recuerden que en aquellos tiempos se escribían en papiros, en rollos, entonces no era como tal un libro, como las pastas que podemos identificar, ¿no? De esta forma, en forma cuadrada, rectangular, sino eran rollos. Entonces ese libro era un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Qué es pregonar? Pues estar hablando a alta voz, el dar un anuncio, como en algún tiempo los pregoneros salían en algunas ciudades que iban anunciando las noticias. Pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno? La palabra digno aquí tiene una connotación muy alta, muy elevada. Dice, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El número 7 tiene una referencia de perfección en la Biblia. Por eso estaba sellado. Solo aquel que alcanzó esa perfección, solo aquel perfecto era digno o será digno de poder abrir ese rollo. Y por eso dice, ¿quién será digno de abrir este sello que está sellado con perfección? Y dice lo siguiente, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro,
ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Eso es exactamente lo que yo les decía. ¿Cómo es? De verdad es increíble, es sumamente increíble que ningún ser humano pudiera tener ese estándar para abrir ese libro. Y dice, y uno de los ancianos, recuerden que la figura de los ancianos es la figura de la iglesia, ¿sale? Entonces alguien de la iglesia se acerca y le dice, me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu. Esto es otro de los puntos donde es evidente que la figura de los ancianos es la figura de la iglesia, porque nosotros fuimos redimidos, ¿por quién? Por Jesús. Nosotros sí conocemos a Jesús. Y dice, alguien de la iglesia, parafraseando, le dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, es decir, en medio de la multitud de todos los seres celestiales, y en medio de los ancianos de toda la iglesia, estaba en pie un cordero como inmolado, cordero con C, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Eso lo vimos en Isaías. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el candelero. Recuerdan que les mostré el candelero y decía espíritu de sabiduría, espíritu de Jehová, etc., etc., que viene en Isaías. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, todo ser celestial, los 24 ancianos, toda la iglesia, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Imagínense toda la humanidad que es salvada en ese momento. Que decía a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, es decir, al Padre, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Una de las ejecuciones que vamos a tener nosotros cuando estemos en el cielo es la adoración constante. Vamos a adorarle. Si a alguna persona hoy le cuesta trabajo, no le gusta adorar a Dios y dice, mira, pues no, como que no, la realidad es que pues podría estarse perdiendo de algo que va a suceder en la eternidad. Si a alguien no le gusta estar mucho tiempo en la iglesia y de repente podría decir, es mucho tiempo ya vivir y estar en la iglesia, bueno, pues estar en la presencia de Dios será esto, lo que acabamos de leer en Apocalipsis 5. Una adoración constante al único que es digno de toda la honra, toda la fortaleza, todo el poder, la adoración y la alabanza. En el capítulo 5 podemos ver cómo Jesús aparece o entra su aparición dentro del Apocalipsis, ya en el cielo, en todo lo que él había dicho en los evangelios que se cumplirá,
Y él dice, yo iré y prepararé morada para ustedes. Si no hubiese morada, se los hubiera dicho. Y ahí en ese momento se aparece en medio de la iglesia que él redimió por lo que él hizo en la cruz. Se manifiesta su presencia, toma el rollo de la mano del Padre y todos se rinden a adorarle. ¿Qué es lo que contenía el rollo o que contiene el rollo? Los juicios. A partir de este punto, ya ahora sí, en la tierra empezará la gran tribulación. Hasta ahí habrán pasado aproximadamente 3.5 años, más o menos, de completa paz, y vendrán los 4 jinetes. Los 4 jinetes del Apocalipsis, que ahorita los iremos viendo uno a uno, pero que están considerados dentro de los 7 sellos. Existen los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de ira. Son juicios que son desatados de parte de Dios hacia la tierra. Veremos los siguientes capítulos, iremos revisando uno a uno para entender los siguientes pasos. Pero solamente como preámbulo, antes de la gran tribulación, quiero nomás que recordemos lo que dice Isaías 61. Si alguien me dice en qué tema vimos Isaías 61, sin buscarlo, le voy a dar medio punto en su evaluación. Vimos Isaías 61 en un tema muy importante. ¿Quién dice yo? ¿No? ¿Nadie por medio punto? ¿Nadie? ¿Por 100 mexicanos dijeron? ¿No? Bueno. Ahorita se van a acordar. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió. Jehová me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Recuerden que el periodo de gracia en las 70 semanas de Daniel, porque no ha llegado la semana 70, solo se hizo un periodo de gracia entre la semana 69 y la semana 70, sucede esto exactamente, el año de la buena voluntad de Jehová, que es el tiempo que estamos viviendo, y el día de la venganza del Dios nuestro. El día de la venganza justo sucede en el periodo de la gran tribulación, en el periodo en el que se desata el primer sello, que es Apocalipsis 6, ahí empieza el periodo de la venganza de Dios sobre la tierra. Jesús toma el rollo y allí justo al tomar el rollo y empezar a suceder esto que vamos a leer en Apocalipsis 6, empieza el periodo de venganza, un periodo en el que va a devastar la tierra y vendrán los primeros 4 jinetes, o los únicos más bien 4 jinetes, dentro de los 7 sellos, que son juicios de Dios hacia la tierra. Entonces, dice Apocalipsis 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. ¿Quién se lo dice? A Juan. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Un caballo blanco es normalmente el color es asociado a algo de paz, a algo bueno, algo positivo, algo de parte de Dios. Pero aquí en estos primeros 3.5 años vendrá el anticristo. Justo este caballo no es Jesús. Este caballo es el anticristo. En los primeros 3.5 años de lo que vimos ahorita en Isaías. La partida de los 7 años de la semana 70 de Daniel, que se parte en 2, 3.5, el primer periodo, entrará este caballo blanco, este jinete que monta un caballo blanco con aparente paz, con bondad, con cuidado. Por eso es blanco el caballo, porque aparenta paz.
aparenta cuidado. Y dice, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Si se dan cuenta, en donde dice, y el que lo montaba tenía un arco, solo dice el arco. Si ustedes ven una persona con un arco, podrían pensar que es una persona tal vez que está defendiendo algo o dispuesto a defender algo. Pero si lo ven con un arco y una flecha, está en una posición ya ofensiva. Entonces, es por eso que el arco no trae una flecha, porque el arco viene solo con este aparente cuidado, con esta aparente paz, esta aparente protección a la humanidad. La corona que le fue entregado, dice acá, le fue dada una corona, no es que él haya nacido con una corona, sino le es dada una corona que es obviamente la autoridad para hacer y deshacer. Recuerden que todo lo que suceda en la tierra y alrededor de la tierra es controlado por la voluntad de Dios. Si Dios permite que venga el anticristo no puede hacer más de lo que Dios le permite hacer. Por eso cuando vemos los capítulos de Job, dice que el diablo, que Satanás viene y Dios le pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Puedes hacer esto? Mas no toca su vida, dijo. Dios aprueba y le da la autorización para que sucedan ciertas cosas. Y así pasará con este primer jinete. Un caballo blanco con aparente paz, donde el jinete porta un arco, donde aparenta protección. Sin embargo, empezará a suceder lo siguiente. Segundo jinete, que obviamente hablamos del segundo sello. Dice la Biblia, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, al cual y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Aquí ya justo empezarán las guerras. El color bermejo es un color rojizo que hace referencia a la sangre. A partir del segundo jinete ya se cortan los primeros 3.5 años de paz e inicia el segundo periodo. Seguramente aquí no lo dice Apocalipsis, pero aquí sucederá lo que dice el Evangelio de Mateo, que se hará el sacrificio, lo que le nombran la abominación. Se hará el sacrificio en el templo de Jerusalén, donde muchos estudiosos dicen que será un animal con cerdo probablemente, por la inmundicia que podría generar el cerdo delante de las costumbres o instrucciones que tiene el pueblo de Israel. No se sabe qué animal sea, pero será un sacrificio que suceda en el templo. A partir de ahí contará la segunda mitad, los siguientes 3.5, y ahora sí se dejó venir las guerras en la tierra. El hecho de que se matasen, que empezaran a buscar o que empiecen a buscar cada uno su propio beneficio, el que entren en guerra países contra países, vendrá a descomponer muchas cosas. De entrada, la economía, porque la realidad es que después de que sea raptada la iglesia, pues, seguirá la economía funcionando, la gente seguirá tomando un avión para viajar a las Islas Canarias, a Cancún, a Chiapas, a Xochimilco, donde quiera, la gente se moverá con la incertidumbre, con la intriga de todo lo que habrá pasado con los que desaparecieron, pero la vida en la tierra seguirá su rumbo, mientras ustedes y un servidor y nuestras familias estaremos ya en el cielo para este periodo, primero Dios. En la tierra se empezarán a matar unos con otros. Algo interesante es que dentro de los primeros juicios, Dios no da una instrucción directamente de Dios matar al hombre. Dios no dice, Dios podría así con su dedo apachurrar la tierra y todos nos acabamos. ¿Sí? Eso lo puede hacer Dios. O sea, nomás una lluviecita, un huracán nos destruye todo. Un terremoto nos hace quebrantarnos. Dios tiene el poder de sacudir la tierra. Pero hasta este punto, Dios no hará un juicio directamente hacia el hombre, sino permitirá que sucedan cosas para que el hombre termine con el hombre.
Y entonces acá se estarán matando unos contra otros y vendrán los efectos hacia los siguientes jinetes. Tercer sello, el siguiente jinete. Cuando abrí el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. No dañes el aceite ni el vino. El color negro tiene una referencia o una connotación de hambre, de hambruna, porque por efectos de las guerras, las matanzas, empezarán a romperse los tratados de libre comercio, países contra países no querrán subsanar algunas necesidades, empezarán incluso a unirse unos con otros, la Unión Europea, Estados Unidos, potencias como China, Rusia, empezarán a entrar en guerra y se empezarán a matar unos contra otros, y eso cerrará mucho las fronteras y las brechas para que empiece a existir hambruna. Interesante cuando menciona el tema de la balanza. Un denario, por eso dice, 2 libras de trigo por un denario. Un denario era lo equivalente en ese tiempo a lo que podríamos decir el salario mínimo, que pues alcanza básicamente para muy poco, ¿no? Por eso dice, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Es decir, que apenas a las personas les alcanzará para comprar muy poquito. Aquí podemos poner una referencia como para comprar 3 panes. Es una referencia, no es literal, es solamente una referencia. Para comprar muy poco. Pero ustedes pueden ver alrededor de las cosas que suceden hoy en día, pero cuando sucede un huracán, una tormenta tropical en una costa, cuando hay un terremoto muy fuerte, ¿qué es de las primeras cosas que empiezan a suceder? Compras de pánico. La gente empezará a saquear los centros comerciales. Son cosas que no son ajenas a nosotros. Si eso le hubieran dicho a Juan en ese momento, no, ¿y qué crees, Juan? Que ahí en esa, ¿no? En esa, ahí en México, van a empezar a saquear todos los Bodega Aurrera. Bueno, he dicho, ¿sabe? No creo eso, ¿verdad? Por eso tenemos estas referencias. Y son cosas que ya vemos palpables hoy en día, que suceden y que es parte de un comportamiento del ser humano, obviamente en el pecado, ¿no? En el buscar cómo salir y sobresalir, pero se acabará absolutamente todo, se cerrarán fronteras, no habrá viajes, los lujos, los Dolce Gabbana, todas esas cosas que hoy de verdad pueden ser hasta vanas en algún punto, ¿no? Estoy diciendo que sea malo, pero cuando no se tiene el dinero para consumirlo y se endeuda una persona, pues ya está mal, ¿no? Entonces, todas estas cosas serán limitadas. Ya no habrá la posibilidad a partir de este jinete. Y se manifiesta el siguiente jinete, que es el 4º sello. En el 4º sello ya vendrán cosas muy, muy interesantes. Dice, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. Al entrar este jinete, yo me imagino algo así como la película de Will Smith, no me acuerdo cómo se llama, Soy Leyenda, creo que se llama. No sé si la han visto, donde andan los animales en la calle y atacan a las personas, ¿no? O sea, yo me imagino ya una ciudad así, o ya los países así prácticamente, con la gente escondida, la gente ya se empieza a acabar, la vida en la tierra, ya las personas empiezan a ser tal vez menores, caminando por la calle y ver muertos ahí en la calle, edificios destruidos a causa de las bombas que hagan caer sobre los diferentes países. Estamos hablando de guerras fuertes, guerras con todos los elementos potenciales que pueden tener hoy los países a nivel potencia en el mundo. Y dice que empezará a haber ya
pestes. Este color amarillo es más bien en ese tiempo, en el original habla como de un amarillo más verdoso. No sé si ustedes llegaron a ver en la pandemia a causa del COVID, el color de personas, cómo se llegaban a poner, lo pasaban de repente en videos documentales o en las noticias, que empezaban a tener como una tonalidad hasta verdosa, amarillenta los cuerpos, a causa de muerte por el COVID. Esas son cosas que no son ajenas a nosotros, a este tiempo, a esta generación. Son mucho más creíbles tal vez que hace mucho tiempo de cuando se escribió el Apocalipsis. Hay personas que hoy judaizan, que son mexicanos, que no son judíos. Yo he conocido personas que judaizan y no creen en el Apocalipsis. De verdad dicen, no, solo en el Pentateuco, en la Torá, me baso en esto. Y no creen en el Apocalipsis. Cuando hay una revelación tan profunda que no es nada ajeno a nosotros. Y habrá muerte por pestes. Empezarán ya a haber pestes mucho más profundas, similares al COVID, enfermedades mucho más graves, más fuertes. Recuerden que para este periodo, la iglesia ya no está en la tierra. La iglesia ya está en el cielo. Todo esto pasará en un periodo de 3.5 años. Posterior a los primeros 3.5 años de aparente paz con el primer jinete. Pero ya a partir del segundo jinete las cosas se van a descomponer. Se cree que animales podrían estar sueltos, como les decía, sobre las calles. Pues obviamente, por ejemplo, existe African Safari, ¿no? Es un lugar donde tiene una reserva de animales. Pues seguramente los animales se van a salir de allí. Hay reservas en África donde propiamente en esas reservas tienen resguardados a los animales y no se salen de esas ubicaciones. Seguramente los animales se van a salir de allí, van a buscar refugio, van a huir, y por el hambre, pues obviamente un león viendo a una persona en la calle teniendo hambre, un león no se va a poner a platicar con ellos, ¿no? Va a ser como Melman en la de Madagascar, que todos los ve con cara de bisteces. Así va a pasar, eso va a suceder, y son cosas que no son ajenas a nosotros. Hasta aquí el cuarto jinete, o el cuarto sello, dentro de los primeros 7 sellos. Veremos la siguiente clase, el quinto, el sexto y el séptimo sello, que apertura a un periodo de juicios todavía más. Iremos avanzando uno a uno de los capítulos. Cuando irlos revisando, ustedes pueden adelantar y sentarse a leer en sus casas, poder escribir algunas dudas. Oye, yo no entiendo qué es esto, y tal vez las podemos ir aclarando. Pero estos son los 4 jinetes. No sé si ustedes tienen alguna duda o algún comentario de esta ya inicio de Apocalipsis. ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo y pedirle a Dios siempre, siempre que nos lleve de su mano, que nos libre de este periodo, que nos permita vivir una eternidad con Él. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque el Apocalipsis ha sido escrito para nosotros, aquellos que éramos considerados gentiles, Señor, aquellos a los cuales tú extendiste tu mano, Señor, nos libraste, nos sacaste de la muerte eterna, Señor, para podernos dar vida juntamente contigo. Te damos gracias, Señor, porque nos permites conocer un libro tan fuerte, Señor, que tal vez en algún punto podríamos hasta no creerlo por lo impactante de la descripción de cada capítulo. Te pedimos, Señor, que la revelación de tu palabra, Señor, que podamos hacer y tener el rema, Señor, de cada palabra, de cada versículo en nuestro corazón. Y que nos ayude, Señor, a tener el entendimiento y el conocimiento para cuidar la salvación que tú nos has dado. Danos la dirección, Señor, en nuestras vidas. Permítenos cuidar y atesorar, cuidar con amor y con temblor, Señor, la salvación que tú nos has dado. Te pedimos dirección en nuestras vidas y que nos permitas llegar y culminar hasta el final de este proyecto de 3 años de la facultad para mis hermanas, Señor. Pedíselas, dales aún más, Señor, de lo que hoy tienen. Guarda sus corazones, Señor. Permite que tengan fortaleza y fuerza para terminar este periodo, Señor, y este proyecto que es para ti y es para ti.
Te entregamos esta clase, Señor, dándote gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Les mando un fuerte abrazo. Pasen bonita noche. Bye, bye. Bendiciones, maestro, gracias. Dios los bendiga. Chao. Gracias, maestro. Bendiciones. Adiós. Bye.